Bien, entonces el práctico lo dejamos en las fechas el jueves, ¿no es cierto? 27 y a las 19:30, no conversaba con Camila. Y el viernes 19:30 la de cátedra, la semana del 24. ¿Ya? Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Bien, estoy comprometido con ustedes el fin de semana para hacer una prueba diagnóstica. ¿Qué más? Hay un ejemplo de línea de tiempo. Ya. Bien. ¿Dónde quedamos? Bien. El otro, de esos videos que subí que es de tomografía de la Siemens, ¿no es cierto? ¿Vieron el segundo video? ¿Aló? No, profe, yo al menos aún no. Yo no lo vi. Ah, tampoco lo han visto. Ya. La idea era para que yo pudiera, si no entendían algo de ahí, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Ahí tengo abierto el chat al otro lado. Bien, vamos a empezar. Bien, habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? Bien, haciendo un repaso ya habíamos visto, ¿no es cierto?, lo que son las secuencias spin-eco, ¿no es cierto?, y que nos permite ponderar en T1, en T2 y en densidad prónica, densidad protónica. Entonces, la secuencia spin-eco a mí me permite, ¿no es cierto?, un pulso de ionización, ¿no es cierto?, con un pulso de 180. Ahora, como estamos, las clases han sido bastante simples, lo más simple posible. Por cada tiempo de repetición, ¿no es cierto?, entre un pulso de iniciación a otro pulso de iniciación, yo tengo un eco. Obtengo un eco. Con el pulso 180, o sea, el pulso 90 de iniciación, el pulso de refase, que es el de 180, se obtiene un eco. Y ahí comienza nuevamente la secuencia, 90, 180, obtengo un eco. 90, 180, obtengo un eco. Por cada tiempo de repetición, yo lleno una línea del espacio acá. Lo que quiere decir que si tiene una matriz, ¿no es cierto?, 256 por 256, ¿cuántos tiempos de repetición necesito yo para llenar ese espacio acá? Si por cada tiempo de repetición yo lleno una línea del espacio acá, 90, 180, tengo un eco. Eso es un TR. 90, 180, obtengo un eco. Eso es otro TR. 90, 180, eco, otro TR, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa si tengo una matriz? lo movimos a cortar en 45, Paco? No escuché bien. No escuché bien. ¿Qué me decías? Bueno, hay una cosa que no estoy haciendo mal. Que no he grabado. Dejé de compartir. ¿Quién me habló? No alcancé a ver en pantalla. Bien, ahora sí. Un sonido ambiente parece, profe, de algún micrófono abierto. Abrió el micrófono y ese fue el motivo. Más se me desapareció el sonido. Bien, entonces estábamos por cada tiempo de repetición, yo lleno un espacio acá, una línea del espacio acá, ¿ya? Y si tengo una matriz de 256, ¿cuántos tiempos de repetición yo necesito con secuencia spin-eco? 256. 256 TR. Bien. Eso creo que lo tengan claro. Y si fuera de 512. 512. 512, perfecto. Ese es el concepto de cómo llenar el espacio acá. Dice, por cada tiempo de repetición, yo lleno una línea del espacio acá. ¿Ya? Entonces tengo un eco y lleno una línea. Y ese llenado, ¿no es cierto?, del espacio acá, va determinado por la DIN fase que se llama, ¿ya?
que es la matriz propiamente tal, 256. ¿Ya? Y eso tiene un tiempo, ¿no es cierto? Tiene un tiempo para llenarse. ¿Ya? Bien, habíamos visto, ¿no es cierto?, que con T1, yo ¿cómo pondero en T1? Con la secuencia de pulso. TR corto ¿Ya? y T corto también. Tiempo de eco corto, perfecto. Ese. ¿Y la ponderación T2? ¿Cómo pondero la imagen en T2? T2. Tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo. Perfecto. ¿Y densidad protónica? Tiempo de repetición largo y tiempo de eco corto. Ya, el tiempo de repetición largo, ¿no es cierto?, es para que no se manifieste T1, y el tiempo de eco corto es para que no se manifieste T2. Entonces, uno dice, bueno, ni T1 ni T2, simplemente ve unidades de protones de hidrógeno, ¿no es cierto?, por unidad de volumen, nada más que eso. ¿Ya? Bien, es para que se den cuenta que el fenómeno es uno solo, y solamente con cambiar algunos parámetros uno puede estar ponderando la imagen y puede ponderar, ¿no es cierto?, cambiando los factores de repetición y tiempo eco. Uno tiene que saber cuáles son los tiempos de repetición para T1, cuáles son los tiempos de repetición para T2 y para DP, y cuáles son los tiempos eco, tanto para T1, T2 y densidad protónica. Porque las ponderaciones, yo le decía que las ponderaciones o los contrastes, ¿no es cierto?, que se obtienen de la imagen son 5 nomás, pues son T1, T2, densidad protónica, difusión, y actualmente que es la susceptibilidad magnética, SWI, ¿ya? Bien, se puede decir que es una potenciación más, pero son 4 nomás. Sería la quinta, que es susceptibilidad magnética, pero que susceptibilidad magnética es como una técnica, entonces algunos autores no lo consideran como secuencia, como ponderación propiamente tal. Pero se basa, ¿no es cierto?, en las inmunogenicidades y la susceptibilidad del campo magnético. Por eso se considera como una potenciación. Bien, eso es como resumiendo la cosa, ¿ya? Pero lo más simple posible. Bien, hemos quedado en esta imagen, ¿no es cierto?, en la cual la imagen que estoy al lado izquierdo suyo, ¿no es cierto?, o derecho de la pantalla, es una imagen que está potenciada en T1. T1, T2, claro, T2. Confunde, ¿no es cierto?, un poco, y lo vimos ayer, ¿no es cierto?, que el líquido cefalorraquídeo no está dando señal. Pero si ustedes se fijan en la vejiga, que tiene bastante líquido, está dando señal, entonces un T2. Y esta imagen de acá, ¿no es cierto?, está potenciada en el mismo corte sagital del mismo paciente, pero esta está potenciada en T1. T1, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que el paciente había sangrado el tumor, ¿se fijan? Y da como si fuera un T2, pero no es T2, pero un T1, porque la vejiga, ¿se fijan?, no está dando señal. ¿Ya? Bien. Eso es importante, ¿no es cierto?, que ir reconociendo en cuanto a la imagen. Y el patologista es un tumor que sangró, entonces por eso da señal acá a la sangre. Bueno, vamos a ver pequeñito nomás, ¿cierto?, muy poquito de lo que es con respecto al uso del gadolinium. Posiblemente vamos a hacer una clase, vamos a agregar en el laboratorio una parte de contraste, mejor dicho, de medio de contraste. Pero eso lo tengo que ver con Camila. Pero esto es una cosa muy resumida en cuanto al uso del gadolinium en resonancia magnética, ¿ya? Lo puse acá por el hecho de después de seguir con la otra secuencia que tenemos que ver. Bueno, el uso del gadolinium en resonancia magnética en los años
2006, 2007, empezaron a aparecer, después de 15, casi 20 años usando el gadolinium, empezaron a aparecer algunos tipos de patologías, de enfermedades, ¿ya? Producto de un paciente que tenían problemas renales, o sea, que eran insuficientes renales, o que se dializaban. Entonces, por eso un paciente que se dializa puede llegar a producir esta patología que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Ya? Fibrosis porque se endurecen los tejidos, sistémica porque afecta a todo el sistema esquelético propiamente tal, ¿no es cierto? Y nefrogénica, que es por una falla renal. Entonces, cuando uno tiene que inyectar medio de contraste en un paciente que es insuficiente renal, especialmente el gadolinium, porque el yodo, ¿no es cierto?, en escáner también se elimina por la orina, así como el gadolinium. Pero el problema es que el gadolinium, ¿no es cierto?, es una molécula bastante tóxica. Entonces ahí hay que pensar bastante en, bueno, los estudios que hicieron en el año 2006, 2007, que empezaron a aparecer estos pacientes, se dieron cuenta que realmente el paciente que se dializaba, ¿ya?, y que se hacía estudio con gadolinium, cualquier examen de resonancia con gadolinium, los estudios que hicieron realmente decían que no se eliminaba completamente. En la primera diálisis se eliminaba el 60% más o menos del gadolinium, paciente que se dializaba, ¿ya? Y ya en la tercera diálisis, después de haberse realizado, porque realmente uno, claro, con la autorización del médico, uno puede inyectar gadolinium, pero hay que pensarlo muy bien, realmente. Yo, de los tiempos que llevo trabajando, he hecho un solo paciente que el médico quería que fuera con gadolinium y fue un solo paciente más o menos que él autorizó, porque tiene que autorizar el médico tratante a usar el gadolinium, menos un paciente que se dializa. Entonces decía, no, si este paciente se dializa y no hay problema, y uno trata de citarlo en el horario de que se hace el examen, ¿no es cierto?, y a la hora siguiente ya tiene que dirigirse a diálisis para que se dialice. Pero los estudios que hicieron entre el año 2007-2008, estos pacientes, yo sabiendo que habían hecho ese estudio, pero de todas maneras el médico presionó tanto que ya, bueno, tuve que hacerlo. A la primera diálisis el paciente elimina más o menos como el 60% del gadolinium, este metal pesado, ¿ya? Recién a la tercera diálisis elimina el 98% de este estudio que se realizó. Pacientes que se dializaban y hayan usado gadolinium. Quiere decir que se quedó un 2%, quedaba un 2% del metal pesado. Y el problema es que este gadolinium, ¿cierto?, está envuelto, ¿no es cierto?, en un quelante, ¿ya? En un quelante que tiene bastante hidrógeno que lo están rodeando, ¿ya? Un quelante. Y hay unos que son lineales y otros que son macrocíclicos, ¿ya? El Dotarem, por ser el medio de contraste que ocupa, es macrocíclico, ¿ya? Y el otro medio de contraste, hay uno que es lineal, me olvidé el nombre, ¿ya? Los lineales son más, se pueden romper rápidamente la cadena, pasado un tiempo, o sea, se queda más de 24 horas o más de 48 horas girando en el cuerpo, ¿ya? Circulando en el cuerpo. En cambio, el macrocíclico tiene un tiempo de espera mucho mayor, ¿ya? Es muy difícil que se rompa, ¿no es cierto?, la cadena y se pueda liberar el gadolinium, pero de todas maneras igual se va a liberar, ¿ya? Pero son un poco más seguros dentro de los medios de contraste. Entonces, queda un 2%, y debido a ese 2%, los estudios consideraron que se producía esta patología, que es fibrosis sistémica nefrogénica, producto del uso del medio del gadolinium, ¿ya? Entonces, estas son las características clínicas, especialmente de pacientes que afecta especialmente las extremidades. Entonces, se producen áreas de edema, ¿no es cierto?, induración de nódulos de púpula, ¿no es cierto? Miren, fíjense en la mano, acá el codo.
o sea, la rodilla, quiero decir. Mire cómo se fija la piel. Se fue una fibrosis. Son placas de tipo esclerótica, y se fijan. Entonces, ¿qué hace esto? Que se endurece la piel y la disminución del movimiento articular del antebrazo, de la mano, al nivel de la articulación de la muñeca. Entonces, estas son las características que da esta patología producida por medio contraste gadolinio. Por eso es importante, pero se da en pacientes que tienen problemas de renal, que se dializan. Por eso cuando uno va a inyectar contraste a un paciente que se dializa hay que pensarlo 2 veces. ¿Ya? Ahora, con el tiempo, el otro día yo le había dicho que el gadolinio, los estudios que hizo en Estados Unidos, en el año 2014, 2015, hace poquito nomás, es con respecto a que dice que el gadolinio, a pesar que el paciente tenga una función renal, siempre queda un porcentaje de gadolinio y se queda en el cerebro. Pero eso se va a seguir estudiando y posiblemente el gadolinio ya deje de ser un medio de contraste que se utilice. Pero la resonancia a nosotros nos permite, como es tan dinámica, nosotros la resonancia, la imagen por resonancia magnética, hay unas veces que uno puede determinar un tipo de tumor sin necesidad de utilizar medio contraste. ¿Ya? Se puede hacer a través de la difusión, ¿no es cierto?, de un tumor, a través de la espectroscopía, ¿ya? Otras técnicas, mucho más modernas. Entonces, determinar el tipo de tumor con la espectroscopía uno puede determinar, ¿no es cierto?, los metabolitos del tumor propiamente tal, se puede hacer a través de espectroscopía. Y determinar qué tipo de tumor es. Bien. Bueno, ¿qué hace el gadolinio? Esta es la curva, ¿no es cierto?, de relajación de los tejidos en su T1, que es una curva, ¿no es cierto?, exponencialmente creciente, T1. Y esta es la curva T2, ¿no es cierto?, en la cual mide los desfases de los espines, ¿ya?, en un tiempo determinado. Hay espines, ¿no es cierto?, que se van a desfasar más rápido, otros se van a desfasar más lento en esta curva. Y en la curva T1, que es la relajación de los tejidos, ¿no es cierto?, van a haber tejidos, ¿no es cierto?, que van a liberar rápidamente su energía, en el caso de la grasa. Dependiendo del ambiente bioquímico, el spin. ¿Ya? Lo que hace el gadolinio afecta tanto al T1 como al T2. Acorta el tiempo. ¿Ya? Y lo que hace, ¿no es cierto?, es que la curva del tejido, ¿no es cierto?, lo hace que llegue, por ser en el caso de la relajación en T1, ¿no es cierto?, hace que llegue más rápido, ¿no es cierto?, al 63%. Como que en el tiempo, ¿se fijan? Entonces acorta el tiempo de T1. Esta es la curva final y la otra acorta el tiempo. Disculpen, la de abajo. ¿Ya? Entonces llega mucho más rápido al 63%. Y en el T2 también lo acorta, pero se va hacia arriba, ¿se fijan? No se demora tanto. Llega mucho más rápido, al 37%. Entonces eso es lo que hace por su gran cantidad de hidrógeno, cuando se inyecta el medio contraste, ¿no es cierto?, al medio, hace que baje, se acorte el T1, especialmente de cualquier tumor, ¿no es cierto?, algún edema con un tumor, hace que se acorte el tiempo, porque presta, voy a decir en forma así, como que presta hidrógenos, ¿no es cierto?, al medio donde está, y ya la barrera, ¿no es cierto?, en el caso del cerebro, siempre voy a hablar en cuanto a la patología del cerebro, la barrera hematoencefálica ya está dañada, entonces el contraste entra y se combina con los otros hidrógenos que están en el medio, ¿no es cierto?, los que pueden estar libres, en el caso del edema, y hace que, ¿no es cierto?, preste y baje en T1, estoy hablando, baje, ¿no es cierto?, se acorta el T1, entonces por eso los tumores dan señal. Entonces a mí me permite ver, diferenciar más los tejidos, porque se acorta el tiempo, ¿se fijan?, en la curva, y afecta tanto al T1 como al T2.
Esto es lo que hace, ¿no? Una sustancia paramagnética, ¿no es cierto?, que permite contrastarse. Fijan que en T1, acá el T1, la zona del edema, está bastante, es una imagen hipointensa, ¿no es cierto?, de baja señal, pero al inyectar el contraste, el gadolínio, hace que la relajación de los hidrógenos, ¿cierto?, se facilite, como acorta el tiempo. Entonces eso en T1 da señal. En T2 también lo acorta, pero no lo podemos visualizar. Esto forma una cosa en forma resumida. Y generalmente el gadolínio se ocupa en T1, ¿no es cierto? En este caso es una secuencia T1 con gadolínio, pero también se puede hacer el T1 con Faxat, más gadolínio, dependiendo dependiendo de la patología. Fíjense. Dos imágenes, bueno, están bien centradas, ¿no es cierto? Tenemos dos imágenes. Si vemos la primera imagen que está acá, ustedes me dicen que está potenciado en... La imagen está ponderada en T1, T2. No vamos a hablar de densidad protónica, ¿ya? T1. Ya. T1. ¿Sí? Esta imagen que está acá, no malo que no están al mismo corte, pero que son pacientes diferentes, pero ¿cuál es la idea? Con respecto al uso del gadolínio. Y esta imagen está potenciada en... La imagen que está al lado derecho suyo, izquierdo de la pantalla del computador. Es un T2. T2. T2, ¿cierto? Porque veo el líquido cefalorraquídeo acá, la columna, el líquido. Y veo la vejiga. ¿Se fijan? Este es el útero. La vejiga, un T2. Pero esta imagen que está acá es un T2. Es un T2. Claro, son pacientes diferentes. Es un T2. Veo líquido. Especialmente ahí, la fosita de ligamento redondo. Ahí, ¿se fijan? Líquido. Líquido. Además, el músculo, ¿no es cierto? Generalmente el T2, el músculo, se ve más hipointenso. O sea, hay como ausencia de señal, ¿se fijan? Ahí el psoas ilíaco. Es un T2. Pero es un T2, ¿no es cierto? Que está, es para demostrarle que está con contraste. Entonces, resulta que la vejiga está con medio contraste. Está corta. Entonces, por eso, el gadolínio nos sirve utilizarlo en T2. Esta vejiga está con gadolínio. Lo cortó. Lo cortó su T2. ¿Se fija? En cambio, acá el T2 está largo. La vejiga está con T2 normal, sin gadolínio. Está dando señal la vejiga ahí. Y acá no da señal. Acá tiene un T2 largo, ¿no existe acá? Su T2 se acortó. Por eso el gadolínio afecta tanto al T1 como al T2. Acuérdense que este fenómeno del T1 y el T2 es uno solo. Es uno solo. Y nosotros a través de la secuencia de pulso podemos ponderar. Pero el fenómeno es un fenómeno, ¿no es cierto?, que se produce al mismo tiempo. Quiere decir, ¿no es cierto?, que siempre, a pesar que yo estoy ponderando en T2, el T1 siempre va a estar presente. Y si yo estoy ponderando en T1, el T2 siempre está presente. Yo simplemente con el manejo del tiempo de relajación, o sea, con los tiempos de repetición y tiempo de eco, yo permito diferenciar los diferentes tejidos con la secuencia de pulso. ¿Ya? Bien. Entonces acá demostramos que el T2 no nos sirve con medio de contraste gadolínio, porque corta el T2. Esta es una vejiga con gadolínio. Bien.
Duda con respecto al uso del gadolinio en medio contraste, hay que usarlo siempre con T1. Bien, por eso esa Profesor, corta. una ¿Sí? consulta, Dime. ¿en qué situaciones se ocuparía el T1 FATSAT más gadolinio? Dependiendo de las patologías, pues en fíjense una cosa, si llega una orden y dice resonancia de cerebro, ¿no es cierto? Dice cefalea, el diagnóstico, y el médico lo pone con gadolinio. Entonces tienes que usar gadolinio. Gracias, profesor. Entonces no, a ti no, o sea, no depende de uno el usar gadolinio. ¿Ya? ¿Cuándo depende de uno? De cuando tú estás realizando un cerebro y ves una imagen que no es normal dentro de la anatomía, tienes que usar gadolinio. O sea, ahí ya entraría como, no, uno generalmente no se manda las partes, me refiero a ya, no toma la determinación, sino simplemente generalmente los servicios uno siempre tiene, hay un médico que manda muy dirigido. Entonces resulta que tú tienes el teléfono del médico y tú le dices, ¿sabes qué, doctor? Usted atendió a un paciente tal día, no sé qué día, pero fue a su consulta, estoy viendo una resonancia sin contraste, pero yo estoy viendo una lesión acá en el cerebro y es importante la anatomía que es supratentorial, que está a nivel de los núcleos lenticulares y yo necesito administrarle medio contraste. ¿Ya? Y ahí resulta que para utilizar medio contraste, de acuerdo al protocolo, yo necesito, ¿no es cierto?, la CREA. Entonces ahí se crea como no conflicto, sino uno como que se sale del protocolo. Porque el protocolo, yo para inyectar contraste necesito la creatinina del paciente para saber cómo está la función a través de la fórmula, ¿no es cierto?, Crochet-Gat, permitir, ¿no es cierto?, yo decir, ya, este paciente tiene una buena función renal, puedo usar gadolinio. Y también la edad del paciente. Entonces ahí uno como que, ¿quién autoriza? El médico. Porque él dijo sin contraste. Pero si usted ve una lesión que está una imagen que no corresponde a lo normal, hay que usar gadolinio. Y la otra alternativa es que tú le hagas la fase sin contraste, lo mandas a informar y el médico radiólogo te va a llamar de vuelta. Te va a decir, Cristian, ¿por qué no pusiste gadolinio? Entonces ahí ya hay que volver a traer al paciente y utilizar contraste. Pero en el momento que uno está realizando el contraste, tiene, ¿no es cierto?, la facultad de poder comunicarse con el médico, si el médico, ¿no es cierto?, está allegado a usted. Porque si es otro médico, ahí yo simplemente no lo conozco, no tengo su teléfono, y la única alternativa que tengo es hacer la fase sin contraste y no utilizar medio contraste. Lo otro que uno puede hacer, que dependiendo de la patología, ¿no es cierto?, y por la premura del tiempo, que algunos tumores hay que tratarlos rápidamente y no pierda tanto tiempo, ¿no es cierto?, la paciente en que regrese nuevamente a realizarse el examen con contraste, es que uno determine y converse con la paciente. Sabe que yo acabo de ver una lesión que no corresponde a la normal y yo necesito utilizar medio contraste. Entonces la paciente ya como que está dando el consentimiento para utilizar el contraste y tú le explicas, uno le explica al paciente que es para mejorar la visión y determinar qué tipo de tumor es. Porque eso es lo importante de la resonancia, que nos permite a nosotros determinar qué tipo de tumor es. En cambio el escáner no. El escáner inyecta contraste, ve la imagen tumoral, pero no te determina qué tipo de tumor es. Esa es la diferencia entre el escáner y la resonancia. A ti te permite determinar qué tipo de tumor es. Entonces eso es importante con respecto al uso de medio contraste, ¿ya? Pero generalmente uno debe tener la autorización del médico tratante. Pero el usar el contraste generalmente ya viene determinado por el médico. Resonancia de cerebro sin contraste, resonancia de cerebro con contraste. Claro que hay patologías como la cefalea, siempre debe usarse contraste. Síndrome vertiginoso también parencias faciales también debe usarse contraste. Entonces ahí uno queda bien. Famoso turbo spin eco. ¿Ya? El turbo spin eco. Es una secuencia, ¿no es cierto?, que está basada en spin eco, pero lo que hace, ¿no es cierto?, se obtiene, tiene un pulso inicial de 90 grados, pero durante un tiempo de repetición, o sea, entre un pulso inicial de 90 a otro 90, se utilizan trenes de pulso
que son de 180 grados, ¿ya? Entonces, la secuencia spin-eco era, la bola estándar era 90, 180, obtengo un eco, 90, 180, obtengo otro eco. Entonces, entre cada TR, entre cada pulso de iniciación a otro pulso iniciación de 90, tengo un eco. En cambio, acá la tubo spin-eco, que es una secuencia mucho más rápida, tiene un pulso inicial de 90 grados. Pero durante ese tiempo de repetición, a mí me permite, ¿no es cierto?, utilizar un tren de pulso de 180 grados. Entonces, se pueden obtener, ¿no es cierto?, intervalos entre 3 hasta 16 ecos. Con un eco distancia, ¿no?, o eco spacing, que se llama, ¿no es cierto?, de tiempo de intervalo entre 9 a 15 segundos. Generalmente las secuencias ya vienen hechas, ¿ya? Vienen hechas, así que uno no se mete muchas veces porque te permite cambiar este intervalo entre 9 a 15 segundos, te permite cambiarlo, pero los tecnólogos que son más avesados y manejan más la plataforma y el software del equipo, generalmente quieren apurar un poco más el examen y aumentan este tiempo de ecodistancia, el tiempo de adquisición, pero en el caso de la Siemens es muy limitado, o sea, te permite no hacer muchos cambios, ¿ya? En cambio la Philips, la plataforma Philips, te permite cambiar todo lo que tú quieras cambiar, ¿ya? Eso sí, que en los ecos, ¿no es cierto?, también en la Siemens a mí me permite aumentar los ecos, y yo al aumentar los ecos quiere decir que la secuencia, ¿no es cierto?, para obtenerla es mucho más rápida, es mucho más rápido, ¿ya? Entonces va entre 3 a 16 ecos más o menos entre cada TR, ¿ya? Con eco spacing, se llama ecodistancia, entre 9 a 15 milisegundos, ¿ya? El cambio de esos distancia tiende a producir ciertos artefactos, que los vamos a ver acá en imagen cuando uno utiliza secuencia turbo spin-eco, ¿ya? Para darse cuenta, ¿no es cierto?, hay que estar bastante avesado en cuanto a mirar la imagen, ¿ya? O sea, he hecho bastante resonancia y darse cuenta que esa secuencia que generalmente se pondera en T2, ¿ya? Generalmente te pondera en T2 y densidad proteica, porque tienen tiempo de repeticiones largo. Entonces, fíjense una cosa, si yo tengo un tiempo de repetición largo, ¿no es cierto?, de 3000 milisegundos, y tengo un tiempo de eco de 10 segundos, lo que quiere decir que está potenciado estoy ponderando en un tiempo de eco de 10 segundos, o 10 milisegundos, mejor dicho, para llevarlo a los milisegundos. Tengo un tiempo de repetición de 3000 milisegundos, ¿ya? Estoy ponderando y tengo un tiempo de eco de 10 milisegundos. ¿Qué potenciación estoy ponderando? ¿Qué imagen estoy obteniendo? Tiempo de Densidad repetición. protónica. Densidad protónica. Bien. Fíjense, si yo resto el tiempo de eco, ¿no es cierto?, a los 3000, ¿cuánto tiempo de repetición me va a quedar? ¿Cuánto espacio vacío me va a quedar? De ese tiempo, son 3000 milisegundos. ¿Cuánto tiempo me va a quedar? Si ocupo 10 milisegundos en el eco. Generalmente estoy potenciando ese dp, ¿no es cierto? Y también se puede potenciar T2 si yo aumento a 120 milisegundos, y ahí se potencia en T2. Pero en este caso estoy con densidad protónica. ¿Cuánto tiempo me tiene? Me va a quedar del TRS. Si son 3000 milisegundos y estoy obteniendo un eco, ¿no es cierto?, a los 10 milisegundos. Me va a quedar tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a quedar?
en STR. ¿Sería la diferencia entre esos valores? Pues es lo mismo de ahí. Eso, perfecto, ¿no es cierto? 1990. Ay, ¿por qué? Espera un poquito. Ah, pucha, voy a tener que parar que quiero compartir ya. Al compartir la pantalla en el otro computador tengo que parar la grabación. Bien. Claro, van a quedar 2.900 segundos, o sea, 2.900 milisegundos. 2.900, bueno, 2.990 milisegundos. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir acá para que me entiendan un poquito. Vamos a compartir la pantalla y usted tendrá la función de compartir la pantalla cuando la persona... ¿Por qué me sale esto? Ah, es que yo estoy compartiendo la pantalla. Menso. No me di cuenta. Disculpen, ¿eh? A ver, para que me entiendan un poquito, vamos a tratar de cómo estoy para el dibujo. ¿Cómo estoy para el dibujo? ¿Dónde está el peine acá? Teníamos, ¿no es cierto? 3.000 milisegundos. No. Tengo un tiempo de repetición, ¿no es cierto? De iniciación de 90. Y ese tiempo de repetición dura 3.000 milisegundos, ¿no es cierto? Y el tiempo de eco, el pulso 100, el pulso 180, voy a decir el pulso 180, y acá tengo el eco, ¿no es cierto? De ahí ocupé, en ese tiempo de eco, ocupé 10 milisegundos. 10 milisegundos. Entonces, fíjense, cuando comienza, ¿no es cierto? Y tengo todo este tiempo que dura 3.000 milisegundos, ¿no es cierto? Milisegundos. Fíjense todo el tiempo que me queda, 2.900. Entonces, eso me permite a mí poner más eco, más pulso 180, otro pulso 180, otro pulso 180, otro pulso 180, otro pulso 180. Porque me queda tiempo. Entonces, acá nace, ¿no es cierto?, lo que es la secuencia Arturo-Spin-Eco. Entonces, ¿se fijan? Un eco, otro eco, otro eco. Y acá empieza nuevamente, ¿no es cierto?, el pulso de iniciación para el otro TR. Entonces eso me permite, en cierto tiempo de repetición largo, me permite poner otro pulso 180 para obtener un eco. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecos. Entonces esta secuencia que es la Arturo Spin-Eco a mí me permite, ¿no es cierto?, hacerla mucho más rápida. La obtención de la imagen hacerla mucho más rápida. Porque tengo 1, 2, 6 ecos. Entonces tengo un factor de 6. Ahí un ejemplo vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Entonces me permite poner más ecos y obtengo mucho más, al mismo tiempo obtengo mucho más señal también. Pero fíjense en una característica. Acuérdense que la curva T2, ¿no es cierto?, es asintótica. Puedo poner la cantidad de ecos, la curva T2, pero es infinito acá, porque nunca llega acá, nunca toca la transversal. Esta curva T2 que es exponencialmente, ¿cierto? O sea, no es exponencial, sino es decreciente, ¿se fijan? Decrece y puede seguir infinito para allá. Pero va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que no voy a obtener señal. No voy a obtener señal. Entonces la señal va decayendo. Va decayendo en la curva. ¿Se fijan? Entonces por eso existe, ¿no es cierto?, este pulso 180 que me permite nuevamente repasar los espines y volver a tener otra señal. Pero un máximo de 256 ecos. Después de los 257 no obtengo señal. Bien.
Me hace falta una pizarra ahí para dibujar más bonito. Vamos a borrar esto porque necesito, no sé si me entienden más o menos el concepto de Turbo Spin Echo. No, profe, yo no entiendo eso. Ya, vamos a el concepto de Spin Echo. Vamos a verlo acá, ¿no es cierto? Del Turbo Spin Echo. Y se puede lograr simplemente, ¿no es cierto?, con T2 y densidad protónica. ¿Ya? Solamente potenciar en T2 y también puedo potenciar en T1. ¿Ya? También puedo potenciar en T1. También se puede hacer turbo spin echo con ponderado en T1. Vamos a ver la imagen acá. Entonces yo puedo obtener entre 3 a 16 ecos. ¿Ya? Fíjense. 90 el pulso de iniciación, una secuencia turbo spin echo. Está basado en spin echo. Pero como tengo un tiempo de repetición largo, a mí me permite poner más pulso de 180. Después del pulso de 180 tengo un eco. Otro pulso de 180 obtengo otro 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 eco. Entonces ahí el llenado del espacio acá va a ser mucho más rápido. Acuérdense que yo les dije, ahora sí me van a entender un poquito el concepto, que yo en secuencia spin echo 90 a 180 obtengo un eco y lleno un espacio acá. Por cada TR lleno un espacio acá. Una línea de espacio acá. Por cada TR. En cambio acá, ¿cuántas líneas del espacio acá voy a llenar? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me voy a demorar menos. Porque estoy llenando en un TR de un pulso de 90 a otro pulso de 90, estoy llenando 6 líneas. En forma segmentada se llama. El llenado del espacio acá, en forma segmentada. Tengo 6 líneas llenas. En cambio, con la secuencia spin echo estoy llenando solamente una línea. En cambio, acá me permite, ¿no es cierto?, llenar 6 líneas de espacio acá. Entonces, se llama turbo, ¿no es cierto?, o factor turbo. Y puedo llegar hasta 256 nomás. Porque como la línea es decreciente, ¿no es cierto?, se va perdiendo la señal. Entonces puedo llegar, ¿no es cierto?, hasta llenar 256. Por eso las hashtag que están basadas, ¿no es cierto?, en la secuencia factor turbo, con un solo tiempo de repetición, yo lleno las 256 líneas, con un solo TR. Pero se basa también en que el espacio acá es ermitaño, ¿ya? Es como espejo. Llena la mitad al 60% y el otro lo interpola. Entonces por eso se hace mucho más rápido, especialmente cuando se hacen exámenes con respiración, con la apnea respiratoria. Entonces el número de ecos adquirido después de cada excitación. Entonces yo puedo llenar el espacio acá o la línea del espacio acá mucho más rápido. Ocupo casi 6 líneas. Bien, ahora vamos a compartir el otro lado. Vamos a ver si logro yo mostrarle para que me entiendan un poquito más el concepto secuencia. Generalmente se hace con T2, porque el T2 es mucho más lento. Es mucho más lento en la obtención. Veamos. Voy a borrar acá. Bueno, esta es la línea ahí nomás. Hacer la comita más grande, ¿no? Fíjense. Si yo potencio, ¿no es cierto?, una secuencia en T2. Pondero en T2. Tiene un tiempo de repetición de 3000 milisegundos. 3000 milisegundos. ¿Ya? Y tiene un tiempo de eco
de, a ver, 120 milisegundos. ¿Ya? Esa es la secuencia. Estoy ponderando, ¿no es cierto? No sé si ven bien. Sí. Sí. Estoy ponderando, W es ponderación, ¿no es ¿Entre cierto? ¿Mm? Estoy ponderando Entre en dos. Entre T2, dos. ¿no es cierto? Eso, W, ¿no es cierto? Es ponderación, weight o peso en inglés. Estoy ponderando en T2. Entonces yo les dije, ¿no es cierto? Que si tengo una matriz de 256 por 256, ¿no es cierto? Vamos a poner por 256, una matriz de 256. Entonces yo le hice la pregunta recién, ¿no es cierto? De que cuántos tiempos de repetición necesito, ¿no es cierto? ¿Cuántos tiempos de repetición necesito para llenar ese espacio acá? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos TR? Esta es una secuencia spin-echo, que tiene un tiempo de repetición de 3000 milisegundos, ¿no es cierto? Un tiempo de eco de 120 milisegundos, lo que quiere decir que estoy ponderando en T2, porque tiene un tiempo de repetición largo y tiene un tiempo de eco largo. Pondero en T2. Y la matriz, ¿no es cierto? El espacio que tengo que llenar, la fase, o la dim fase, ¿no es cierto? Es de 256. Entonces, ¿cuánto tiempo de repetición necesito? 256. 256. 256 TR, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar? Una potenciación T2. Tendría que multiplicar, ¿no es cierto? 256 Por por 120. Por 3 y lo da en segundos. Y saca el tiempo en minutos para no ser más simple. exactamente. ¿Por cuántos? Por 3 Por 3 segundos. y lo divide por 60 y lo saca al tiro en minutos. Lo sacarlo en segundos. Ya, claro. Pero vamos a multiplicar por 3. ¿Me va a dar cuántos segundos? Es 12.8. Estoy multiplicando, ¿no es cierto?, la matrix por el tiempo R. Ese es más o menos como la física muy Son simple. 768 segundos. Ya, perfecto. Entonces la duración de esa secuencia para ponderar la imagen me da Unos 12,8 minutos. Exacto, casi 13 minutos. exactamente Sí. 12 punto, estoy escribiendo, 12 punto, para que todos vean, 12.8 minutos. Minutos. Eso es lo que voy a demorar, ¿no es cierto?, en la obtención de la imagen con spin-echo. ¿Mm? Es harto, 12 ¿no? minutos y 8 segundos. Uy, largo. Con spin-echo, porque esto es una secuencia spin-echo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, no es cierto?, si ocupo una secuencia turbo-spin-echo potenciado ante 2. Turbo-spin-echo potenciado W en T2. Y le vamos a dar un factor turbo, que se escribe FT. Factor turbo de 8. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que tiene 4 pulsos 180. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que ese factor turbo va a ser 8 veces más rápido. Entonces, en un tiempo de repetición, a otro tiempo de repetición, yo tengo un factor de 8. O sea, tengo 8 ecos. Esta es una secuencia turbo-spin-echo potenciado ante 2. 8 ecos. Entonces, yo en la otra me demoraba, ¿no es cierto?, 768 segundos con la spin-echo. Ahora, ¿cuánto sé que me voy a demorar, ¿no es cierto?, con este factor 8? O sea, 8 veces más rápida. Lo divido por 8, ¿no es cierto? Lo divido por 8.
¿cuántos segundos me va a dar? Es una secuencia Arturo-Espineco ponderada ante 2 con un factor de 8. Los mismos 3.000 milisegundos, ¿cierto? Y tiempo de eco 120 milisegundos. Lo lleva a una secuencia turbo-espineco con un factor de 8. Me demoraba con la espineco, me demoraba 768 segundos y esta es 8 veces más rápida. Me va a dar, ¿no es cierto? ¿Cuántos jóvenes se va a demorar con un factor de 8? Ponderado ante 2. 96 segundos. 96 1.6 minutos. Estoy viendo, ¿se dan cuenta? 96 segundos. Lo que da un minuto. ¿Cuánto? 1.6 minutos. Un minuto y como 50 segundos más o menos, ¿no? 46, 50, 48 segundos. Entonces, ese es lo que me voy a demorar, ¿no es cierto? Con una secuencia turbo-espineco. Al agregarle este factor turbo de 8. Entonces, por eso le decía, o sea, si yo aumento este factor a 12, la obtención, ¿no es cierto?, de la imagen. Es 1 minuto 36, profe. O 1.6 minutos. Ya, perfecto. ¿Se fijan? 1 minuto. Y harto la diferencia, ¿no? Por eso las potenciaciones, las ponderaciones entre 2 se hacen con turbo spin eco. No así el T1, que también se puede obtener con turbo spin eco. Pero generalmente el factor, para hacerla más rápida, ¿no es cierto? En T1, el factor hasta 3 nomás. Con un factor de 3. Porque si yo aumento el tren de eco, acuérdense que, fíjense una cosa, que el pulso de 180 es muy poderoso. Siempre digo que es poderoso. En T1, ¿no es cierto? Si yo aumento mucho el tren de eco para hacer la secuencia mucho más corta, ¿cierto? En T1, ponderación en T1, aumento el SAR. Ese es el problema de los tren de eco, los pulsos de 180, el factor. Entonces, el coeficiente de absorción de energía del paciente aumenta y la energía calórica mucho más. Entonces aumenta el SAR. Por eso en T1 uno puede hasta un factor de 3. Y en densidad protónica más o menos un factor hasta 6 o 7. Para hacer la obtención de la imagen mucho más rápida. ¿Ya? Pero entre 2, y tanto en T2 como en densidad protónica, generalmente siempre se pondera con secuencias turbo-espineco que son mucho más rápidas. Entonces, claro, de 12 minutos que me demoraba con espineco, con turbo-espineco me demora 1 minuto. Es mucho más rápido. Y depende este factor. Y ese factor va dependiendo, ¿cierto?, de ecodistancia, que generalmente va entre 3 a 16 milisegundos, la distancia entre cada eco, o la distancia entre cada pulso 180, ¿ya? Entre 3 a 16 milisegundos. Generalmente las secuencias marcan hasta 10 o 9 milisegundos, dependiendo de la secuencia que esté utilizando, ¿ya? Porque hay está el T2 normal que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, dentro de la secuencia, para obtener la secuencia de la ponderación T2, pero por ser hay una secuencia que se llama T2 Restor, que es lo que hace ese T2 Restor es agregar otro pulso 180, otro factor más. Entonces potencia muy altamente en T2 y es mucho más rápida. Por eso son cambios que lo hace propiamente tal la casa de estudio, o el T2 Balance también dentro de la Philips. En la Siemens se llama Restor. Es mucho más rápida. O sea, si con un T2 normal me demoro, en una columna me demoro 3 minutos, ¿no es cierto? Al usar T2 Restor, que tiene un pulso, tiene otro pulso 180, aparte del que ya estoy obteniendo el eco, hace que en la magnetización transversal, los espines nunca regresen a la longitudinal en su relajación. Entonces siempre lo va a mantener la transversal. Pero es un pulso aditivo más para lograr que siempre los espines estén en la transversal y estén en fase. Entonces por eso potencia altamente entre 2. Y al mismo tiempo la secuencia, ¿no es cierto?, la obtención de la imagen la hace mucho más rápida. Por eso con un T2 normal me demoro 3 minutos.
pero usando T2 Restore o T2 Balance, me voy a demorar un minuto 5, un minuto 6, un minuto 30. Entonces baja el tiempo. Por eso secuencia mucho más rápida. Bien, ahora sí les quedó claro más o menos el concepto de la secuencia, ¿no es cierto? Turbo-espineco, pero eso nos permite solamente potenciar en T2 y en densidad protónica. En T1 también, pero está un factor de 3. Y en densidad protónica, entre 9 a 10, 12 eco, factor 9. No sé si les quedó más claro este concepto, ¿no es cierto?, de la secuencia, que es la secuencia turbo-spin-eco. ¿Alguna pregunta con respecto a esos jóvenes? Por eso es más rápida. ¿T2 tiene el mismo factor que densidad protónica? A ver, El factor de tren dijo que eran 9 y 12 para densidad protónica. sí, más o menos, cuando uno ocupa secuencia, porque realmente siempre uno potencia el T2 y la densidad protónica con turbo espineco. Generalmente uno se hace con espineco, es muy lento. Pero en densidad protónica el factor llega hasta 12 más o menos, 12. También puedo usar turbo espineco en T1, ponderar en T1, pero el factor es de 3, hasta 3 nomás, porque si no se produce mucha liberación de energía. Acuérdense que T1 es la liberación de energía de los espines al momento de su relajación longitudinal. Entonces el SAR aumenta mucho. No puedo usar más de 3 factor turbo en T1, ¿ya? Porque la energía calórica es mucho mayor. Ese es el único problema que tiene el turbo espineco, que hace la adquisición, ¿no es cierto? El tiempo de adquisición de la imagen es mucho más rápida. Ahora les quedó más claro por qué dice turbo espineco, porque cada línea del espacio K, yo lleno 6 líneas del espacio K. En cambio, con espineco lleno una línea en forma segmentada. Bueno, y la ecogradiente es otra cosa, ¿ya? La ecogradiente llena el espacio mucho más rápido. Llena mucho más rápido. Son más rápidas, son más ruidosas también, la ecogradiente. Pero acá estamos hablando de espineco y turboespineco, una de las secuencias clásicas. Y la otra familia es de gradiente eco, ¿no es cierto? Presión de eco por gradiente magnética. Bien. Vamos a ver imágenes. Fíjense. Dos imágenes que están potenciadas de músculo esquelético. Están potenciadas Un T2. en T2. Siempre miren la articulación, porque la articulación está dando líquido, ¿se fijan? Inclusive hay una lesión ahí, está la rotura de la cápsula del hombro. El líquido hacia la zona cromoclavicular acá, ¿se fijan? Está rota la cápsula ahí. La cápsula, ¿no es cierto?, del hombro está rota, hay líquido ahí. Una secuencia es espineco y la otra es turboespineco. ¿Cuál, no es cierto? Mirando la imagen diría yo, bueno, uno que no está recién aprendiendo a ver imágenes de resonancia. Una fue obtenida con espineco y la otra fue obtenida con turboespineco. La La primera sería un izquierda espineco. sería turbo spin. La de izquierda de la... En donde tiene el cursor, para mí es un espineco. Creo. ¿Ya? ¿De esta? Esa debería ser la turbo.
Ya. Quiero que piensen en el concepto, ¿no es cierto? Que el espineco yo me demoro más. Y quiero que Yo lo tengo analicen mayor. ustedes, que me demoro más. En cambio, el Asturias-Eco, yo desde 4 minutos, ¿no es cierto? Con Asturias-Eco me demoro 2 minutos. ¿Me esperan un poquito? Quiero que la vean y me digan, y ustedes analicen cuál fue, de acuerdo a los conceptos básicos que le he estado nombrando, ¿no es cierto? Dijo que yo, el espineco me demoro más, ¿no es cierto? En el tiempo. En cambio, el Arturo Espineco me demoró menos en la obtención de la imagen. Entonces, quiero que ustedes analicen la imagen, la miren bien. No sé, yo en el computador que tengo al lado la veo bastante bien y puedo ver la diferencia. ¿Ya? ¿Me esperan un poquito? Ya. ¿Analizaron la imagen? Sí, Ya. ¿Cuál sería Espineco y cuál sería Arturo Espineco? para mí sería a la izquierda la Turbo Espineco, ¿Esta? ya que sí, se ve como que tiene una mayor calidad de imagen y es como, en comparación a la otra, que es la Turbo Spin, demora más, entonces es más probable que haya Espineco. borrosidad cinética y esas cosas. Sí, Perfecto. y que se pierda la calidad de imagen, pues donde demora más probable que haya Este movimiento. Espineco, se fijan, una imagen, ¿no es cierto? Me demoro mucho más en obtenerla, el mismo paciente. ¿Se fijan? Entonces, estoy expuesta a qué? A los movimientos por artefactos. Entonces, en cierto movimiento está la respiración del paciente, ¿no es cierto? Porque estas secuencias duran 4 minutos. Entonces, ¿se fijan? Pero miran la altura espineco. Mejora, ¿no es cierto? El único problema que tiene el altura espineco debido a los tren de eco es que la grasa da mucha señal. Fíjense. ¿Se fijan? La grasa da mucha señal. Claro, el líquido, generalmente, el líquido en el espineco da mucho más señal. Pero bueno, el turboespíneco que está acá también da señal a los líquidos, o sea, no se pierde. Pero el problema que tiene, que el tren de eco hace que la grasa dé mucho más señal en comparación a una secuencia espineco. ¿Se fija? Bien. Claro, acá que me demoro mucho más, pues entonces estoy expuesto a que el paciente tenga un cierto movimiento, esté con dolor, además debe estar con dolor porque tiene el roto de la cápsula ahí, de la articulación del hombro, la cápsula adhesiva, ¿no es cierto? Está rota. Y esta secuencia me demoro mucho menos y obtengo una imagen de mejor resolución espacial y al mismo tiempo de mejor resolución temporal. ¿Por qué resolución temporal? Porque me demoré mucho menos, ¿no es cierto?, la obtención de la imagen, entonces la resolución temporal mejora con respecto a esta de acá, el espineco. Perfecto. Otra imagen, ¿no es cierto? Fíjense. Las dos secuencias, ¿no es cierto?, con turboespineco, a medida que yo aumento el factor turbo, claro, obtengo la imagen mucho más rápida. Pero ¿qué sucede? Si yo aumento el factor turbo, yo le decía que yo puedo apurar la secuencia cuando está potenciado ante 2 porque estoy viendo los líquidos ahí. Lo que está marcado en rojito, ¿no es cierto? Se ve como un artefacto en esta zona acá. Este es un factor 15 y este es un factor 31. Claro, me demoré mucho menos. Y también a nivel de la rótula. ¿Se fijan? Claro, los líquidos siguen dando señal, pero se produce cierto artefacto. Con una línea ahí. Que acá no la veo.
Y acá la rótula también. ¿Se fijan? Profe, ¿cómo se llaman esos artefactos? Uy, es como artefacto que le llaman, bueno, depende generalmente le llaman de tipo blue ring, como líneas, blue ring, ¿ya? Es producto del llenado del espacio acá. Como es tan rápido, ¿no es cierto? Y está llenando mucho más líneas el espacio acá, generalmente como estamos jugando con señales, no jugando, sino estamos teniendo señales, generalmente una señal queda contigua a la otra, es tan rápido todo este proceso, es tan rápido, entonces el llenado del espacio acá lo codifica mal. Y se produce eso, porque está tan rápido, estos son milisegundos, imagínense, estamos hablando de 120 milisegundos y 3000 milisegundos o 4000 milisegundos y estoy llenando con un TR, ¿no es cierto? Un pulso de iniciación y tengo 31 factor turbo, o sea, estoy llenando 31 líneas del espacio acá. Y todo esto en un minuto y tanto, o un 60 segundos en el tiempo de adquisición, porque el tiempo de adquisición lo obtengo, ¿no es cierto?, multiplicando el tiempo de repetición con la matriz, con la fase. ¿Se dan cuenta? El tiempo de repetición multiplicado por la fase me da el tiempo de adquisición. Lo vimos recién ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces es tan rápido y produce este artefacto, como líneas ahí. Bien. Profe, ¿estas ¿Sí? líneas se presentan generalmente como en la zona muscular o son aleatorias? Generalmente en zonas donde hay movimiento, acá acuérdense que está la arteria popitea acá, pues. Está la arteria popitea, bueno, y hay otro artefacto también que depende de la codificación de fase. Obviamente el sagital se hace con la codificación de fase en PA, o AP, o PA, o AP. Si le hago HF, se forma una cantidad de artefactos de movimiento acá, producto de la codificación de fase. Generalmente utilizo la P, la codificación de fase. Corta sagital, ¿no es cierto? Y la HF, que es la que es en el eje queda para la codificación de frecuencia. Si hago con la HF en este sentido, de cabeza a pie, se produce un movimiento de artefacto de movimiento, de flujo, quiero decir, de la arteria popitea. Se ve una cantidad de rayas atrás. Eso lo vamos a ver cuando veamos artefactos, ¿ya? Artefactos por fuera, en la codificación de frecuencia, artefactos de la codificación de la fase. Bien. Imagen, ¿no es cierto?, de rodilla con turboespineco y espineco. No desmerece, ¿no es cierto?, la turboespineco. Obtuve la imagen mucho más rápida. El único problema, ¿no es cierto?, que yo les dije, que la grasa da mucha señal, producto del tren de eco. Entonces brilla mucho más. Se fija, en cambio la espineco brilla mucho menos. Acá no se produce lo que se producía recién cuando yo le mostré en el hombro. ¿Por qué en el hombro? ¿Qué sucede en el hombro, no es cierto? Sucede que tengo el movimiento respiratorio acá. ¿Se fijan? Que acá le estoy mostrando dos secuencias de turboespineco en rodilla y el otro espineco, acá hay menos movimiento. No desmerece, ¿no es cierto?, el turboespineco en cuanto a la imagen espineco. El único problema es que la grasa brilla mucho más. Fíjense en la médula ósea, el espineco, en cambio por el factor turbo que tiene, hace que la grasa brille más. Claro, si empezamos a ver detalle, ¿no es cierto? Vamos a decir que el detalle acá, yo le dije que algunas veces los líquidos nos dan, disminuye un poquito la señal, pero lo sigo viendo. Pero como la grasa brilló tanto, como que se tiende a esconder, ahí se fijan, el líquido que está ahí, a nivel del cartílago. Pero no desmerece, ya eso entrar a mirar un poco con más detalle. Es el único problema, ¿no es cierto?, cuando uno aumenta el tren de eco, que la grasa brilla mucho más que con una secuencia espineco. Y está potenciada en T2, estoy viendo líquido. Acuérdense que T2, yo veo líquidos, cuerpo de OFA.
Dos secuencias, una con turbo espineco y la otra con espineco. Si yo aumento demasiado el factor turbo, ¿no es cierto? Se produce esa como, por apurar la secuencia, que acá no se nota mucho, ¿se fijan? Aumento el factor turbo. Este espineco, gol estándar, bastante bien, ¿no es cierto? Se ve muy bien el trabéculo óseo, pero ¿qué merece? Se produce ese artefacto como de blue ring también, ¿se fijan? Líneas, esas líneas que están ahí, que no las veía, y en el trabéculo óseo también, en la médula ósea acá del cóndilo, se ve con menos detalle. Por esto es producto del factor turbo. Por eso un factor turbo generalmente uno debe jugárselo, o sea, tratar de aumentar el factor turbo para tratar, ¿no es cierto?, de apurar la secuencia, el tiempo de adquisición de la imagen. El tiempo de adquisición de la imagen, entonces por eso es importante no aumentar mucho el factor turbo que se produce este artefacto, o sea, como menos detalles, ¿se fija? Con respecto a un espineco acá. También está potenciado ante 2. Factor turbo. 5, 15. La diferencia, ¿no es cierto? Mientras más factor turbo, más tren de ecos de 180, fíjense cómo es para demostrarles cómo la grasa brilla mucho, producto del tren de eco. Este tiene un factor de 5. Cuando aumenta el factor turbo, en una secuencia turbo espineco. ¿Y ese que está ahí? ¿Qué vendría a ser? Secuencia espineco. Entonces acá tenemos un factor 5, factor 15 y una spin eco, ¿no es cierto?, que es la Gol estándar. Con densidad protónica, ¿no es cierto? Sí, con DP, pero con saturación grasa, con la secuencia espectral de la grasa. La turboespineco, ¿no es cierto? Y un espineco. La señal decae mucho más del trabéculo óseo, pero esto me permite visualizar en DP, ¿no es cierto?, potenciado, o sea, en densidad protónica con FACSAT, me permite ver más los líquidos dando señal. Entonces, si hubiera una fractura, la voy a poder visualizar. Acá la grasita, a pesar que está con espineco, sigue dando un poquito de señal con FACSAT. Disculpen, un T2 FACSAT, quiero decir un T2, no un DP. Un T2 con FACSAT. Un T2 con FACSAT. ¿Se fijan? Entonces, al aumentar el factor turbo, máximo 6, 7, hasta 9, generalmente son 6, 7. El líquido me da mucho más señal, con T2 FACSAT. En cambio acá el líquido me está dando menos señal. Entonces puede ver mejor diferenciación del tejido. Claro, esta secuencia es mucho más rápida que esta. Un T2 con saturación grasa o saturación espectral de la grasa, que es FACSAT. Diferenciaciones. T2, ¿no es cierto? Y este es T1. T2, T1. densidad protónica. Las dos están obtenidas, ¿no es cierto?, con factor turbo. T2, acuérdense que los líquidos, densidad protónica, a pesar que estamos viendo densidad protónica, ¿no es cierto?, la señal, baja Hizo de los intenso. líquidos. Claro, se pone ISO intenso. Si fuera T1, ¿cómo sería la imagen acá del líquido? Hipointensa. Hipointensa. Perfecto. Perfecto. Las dos están con factor turbo. T2, densidad protónica. Mismo paciente a la misma rodilla. En cerebro, ¿no es cierto? Uno con factor turbo.
y la otra con espineco, en cerebro. ¿Cómo podemos diferenciar cuál está? Pues cuesta, o sea, no estoy haciendo, estoy demostrando, ¿no es cierto?, que uno puede obtener, ¿no es cierto?, con espineco y con turboespineco, ¿ya? Pero hay ciertos rangos de factores que tú puedes aplicar. Generalmente no se preocupen porque la secuencia viene hecha, está lista para hacerla, está lista para realizarla. Y lo que les digo yo es que algunos colegas se aprovechan de estos factores, de los turbos, especialmente para ir aumentando y acortar más la secuencia, acortar más el tiempo de adquisición del examen. Entonces se pueden producir estos problemas de blue ring más que nada, como artefacto. Que el médico radiólogo que ya está informando exámenes ya sabe más o menos, como entiende un poquito, ¿no es cierto?, lo que es la física y todos los cambios que uno puede realizar se produce. No hay mucha diferencia, uno está con turboespineco, ¿no es cierto?, el otro está con espineco. Gol estándar, espineco, fíjense, dando señal, bastante señal a los líquidos, ¿se fijan? Este es turboespineco. ¿Profe? ¿No es cierto? Como cierto, si uno se fija, los ventrículos se fijan, está como un poquito borroso en la turboespineco, por el factor turbo más que nada, como uno trata de apurar la secuencia. Sí, dime. Es que me he dado cuenta en las imágenes que se podría decir que al usar tubo espineco disminuye la resolución de contraste levemente. O sea, se diferencia un poco Claro, uno menos se juega exactamente, se juega con la resolución espacial y la resolución temporal. Y ahí nos vamos con el detalle, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Digamos, porque le mostré este cerebro, a pesar que esta está con turboespineco, fíjense, la gliosis química que hay acá no se pierden, ¿se fijan? No se pierden. No se pierden, a pesar de que esta está mucho más rápida que esta, la adquisición. Bueno, que para obtener esta el paciente casi ni se movió. Pero la imagen espineco es un gol estándar, ¿se fijan? Dependiendo del sector donde tú estudies, en el hombro se ve horrible. ¿Se acuerdan que la primera era espineco y la otra era turboespineco? Por el movimiento respiratorio que tiene el paciente a nivel del hombro. Pero en cambio, en otros sectores como rodillas, que tienen poco movimiento, que no afecta tanto, podemos ver la diferencia, ¿se fijan? Pero para ver que una secuencia está hecha con turboespineco, nosotros sabemos que T2 siempre va a ser con turboespineco y el DP también, ¿ya? Pero se producen estos pequeños problemas, pero no desaparece propiamente tal, ¿no es cierto? La gliosis que tiene acá en la sustancia blanco, son gliosis de tipo inespecífica, ¿no es cierto? A nivel de la corona radiata, que se ve muy bien ahí, la corona radiata se fija, corona radiata, no pierde, sigue siendo para diagnóstico. Bien. ¿Y acá? ¿Qué puede ser? T2, T2, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasó acá? borrosidad cinética. Borrosidad cinética, muy bien. Borrosidad cinética por movimiento del paciente, excelente. ¿Se fijan? Por eso, el T2 es muy sensible a los movimientos. Con qué movimiento se produce esto. Bueno, acá el paciente puede estar respirando. Entonces, el T2, ¿no es cierto? Se demora, se demora más en el sentido de la adquisición de la imagen. Pero T1 es más, la relajación del tejido T1 es mucho más lenta. El T2 es más rápido. ¿Ya? Blue ring. Bien. Bueno, esto para mostrarnos, ¿cierto? Demostrar que yo puedo hacer secuencias que son ecodual, ¿ya? Son secuencias ecodual, o sea, puedo potenciar con estos tiempos de repeticiones largos, ¿no es cierto? El tiempo eco corto, potencia de P, y cambiando solamente el tiempo de eco a 120.000 tiempo de eco largo, potencia en T2. O sea, puedo tener una secuencia que se llama ecodual.
tengo un eco 1 y un eco 2. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que con esta secuencia, turbo spin eco, ¿no es cierto?, y potenciando, puedo potenciar en densidad protónica y en T2. Entonces tengo dos imágenes al mismo tiempo, en el mismo tiempo de adquisición, o sea, eco dual, ¿ya? Pero solamente lo puedo obtener con T2 y DP, ¿no? Porque el T2, ¿no es cierto?, mantengo el tiempo de adquisición, el tiempo de repetición 3000 milisegundos, y obtengo dos ecos, pero manejo dos espacios acá, uno para el eco 1 y el otro para el eco 2. Tiempo de eco corto, potencia en dp, tiempo de eco largo, potencia en T2. Entonces, al mismo tiempo de adquisición tengo dos potenciaciones, pero son dos llenados de espacio acá. Se llama eco dual. Esto es diferente. Cuando vean algún video, el dual spin eco es diferente. ¿Ya? Porque está obteniendo dos ecos, pero con pulsos 180 diferentes. No es, obtiene dos ecos por cada pulso. Esto es diferente. En cambio, esto es eco dual. Por cada tiempo, por cada pulso 180, en un tiempo de adquisición, tiempo eco corto, tiempo eco largo, potencia en TP y potencia en T2. Entonces tengo dos imágenes. Y ahí están. Eco 1, eco 2. Densidad fotónica, se ve muy bien el cartílago ahí, y T2. Se ocupan dos espacios acá, eso sí. Dos tiempos de adquisición diferentes. Tengo un llenado de espacio acá con un tiempo de eco y tengo un llenado de espacio acá con otro eco. Y puedo potenciar al mismo tiempo, con el mismo tiempo de adquisición, obtener densidad protónica y T2. Pero solamente se hace con T2 y DP, por el tiempo de repetición largo. Con T1 no puedo, no se puede, porque el tiempo de repetición es corto. Entonces tengo secuencias de doble eco, DP y T2. Densidad protónica y DP. Fíjense, el líquido. Si fuera T1, esta zona la veríamos, ¿no es cierto?, hipointensa, no da señal. Acuérdense que la densidad protónica ve unidad de volumen, o sea, la señal que vamos a obtener, donde hay más protones e hidrógeno, voy a ver mucho más señal. Ahí hay más protones e hidrógeno. En un volumen, ¿se fijan? Entonces tengo más señal. La médula ósea, en un volumen, ¿no es cierto?, tengo mucho más señal. Y la grasita también, ¿se fijan? En cambio acá tengo menos espines en un volumen, entonces no tengo mucha señal. No sé si me han entendido el concepto. ¿Se dan cuenta? Por eso la señal es hipointensa ahí. Porque en la cantidad de volumen de hidrógeno, ¿no es cierto?, es menor. Entonces hay menos señal. Donde tengo más señal, la grasa, porque tengo un volumen mucho más grande. Hay más señal. Eso es DP. El T2 no, ¿no es cierto? El cerebro, secuencia dual. Potenciado en DP, ahí está. Potenciado en DP y potenciado en T2. Entonces, con el mismo tiempo de adquisición, puedo obtener T1 y T2, manteniendo el mismo tiempo de regreso. Se llenan dos espacios acá, no más nada más. Secuencia dual. Fíjense cómo se ve bonito, ¿no es cierto? En DP, especialmente, ¿no es cierto?, la ausencia de flujo. Veo los vasos. Acá también se ven los vasos, pero DP, excelente secuencia, ¿no es cierto?, para ver vasos. La ausencia de flujo ahí. Donde hay más espines, ¿no es cierto?, tengo señal. Donde hay más espines, tengo señal por unidad de volumen. Y el T2 clásico. Los líquidos dando bastante señal. Ya, jóvenes. Bien. En forma muy simple, ¿no es cierto?, demostrando cuál es la diferencia en la secuencia de pulso, una con spin-eco, ¿no es cierto?, y con imagen, y la otra con turbo spin-eco. ¿Consultas, jóvenes? Profe, el eco dual solamente es para DP y T2. Exactamente. Ya. Porque tengo un tiempo de repetición largo, entonces me permite a mí poner dos ecos. Pero son dos espacios acá. Por cada TR, ¿no es cierto?, obtengo dos ecos, pero son dos espacios acá. Eso lo hace el computador más que nada. Por eso me permite hacer esa combinación. En el mismo tiempo de adquisición, de 3 minutos, obtener DP y T2. Solamente manejando los tiempos de eco. Un eco 1 y un eco 2. El tiempo de eco. Tiempo de eco de 20 milisegundos y un tiempo de eco
de 120 milisegundos. Entonces ahí potencio en T1, o sea, potencio en T2 y pondero en dP. Yo tengo la misma imagen en el mismo tiempo de adquisición. Ya, jóvenes. Ah, que son placas induras, son de las placas esas de endurecimiento de la piel. Esa fibrosis, esa esclerosis que se forma, la piel, la fibrosis, ¿no es cierto?, sistémica, nefrogénica, hace que la piel se endurezca, por eso es indura, y la articulación no se mueve, es una verdadera placa dura, y si tú tocas la piel del paciente, es una piel seca, que no tiene, el movimiento queda restringido, la piel se endurece, eso es indura, ¿ya? Esas placas, y esas placas induras son formadas por los depósitos de gadolinium, más que nada. Se deposita especialmente en las articulaciones de extremidades. Ese es el sistema fibrosis sistémica nefrogénica, por el uso del gadolinium. Todavía está en estudio el gadolinium, así que eso fue un estudio en el año 2006, 2005. Ahora actualmente, bueno, ahora están todos preocupados del COVID, así que vamos a ver qué pasa con el gadolinium un tiempo más. Ya, duda con respecto a las secuencias turboespineco y espineco en la adquisición. En forma muy simple, ¿no es cierto? Y no mostrando la parte física más que nada, porque ahí se complica un poco la cosa. Lo importante es que tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que la secuencia espineco es del pulso 90-180 y tiene el pulso de iniciación, es mucho más lento. En cambio, el turboespineco, con el tren de eco que tiene, me permite acortar, ¿no es cierto?, en los tiempos de adquisición, especialmente con T2 y densidad protónica. Con T1 también acorta uno el tiempo, pero como es un pulso tan potente, ¿no es cierto?, la energía calórica absorbida por el paciente es mucho mayor que por el pulso de radiofrecuencia. Entonces, entra el SAR a actuar ahí. Y algunas veces el equipo no te permite, si tú dices, ah, voy a apurar esta secuencia, voy a aumentar 5 turbos a este T1, el equipo no te lo permite. Te tira el SAR al tiro, arriba de 110%. Entonces no te permite lanzar la secuencia. Los equipos están hechos de tal forma que tú no puedes cambiar los factores. Así de simple. Inclusive tiene una regla abajo que le mostré en la plataforma que me indica cuánto tiempo eco puedo ocupar o cuánto tiempo de repetición puedo ocupar. ¿Ya? El equipo te lo dice, va con una línea blanca cuando le mostré la plataforma en el laboratorio. Una línea, cuánto tiempo eco, y te da un rango de que puedes tú cambiar. Igual cosa pasa con las secuencias, con los factores turbo. Que el equipo, si tú agregas más turbo en T1, no te lo permite, te tira el SAR. Y si tira el SAR, no te deja trabajar. Así de simple. Ya, jóvenes, nos vemos el martes. Y ahí el sábado y el domingo voy a hacer la prueba y se lo voy a hacer como prueba diagnóstica. ¿Ya? Para que vean Gracias, profe. Muchas gracias. cómo puede ser, cómo hacer la prueba. ¿Ya? Para que estudien. Ya, jóvenes, nos vemos Gracias, el profe. martes, 19:30. Descanse, cuídese. Ya, descansen Chao, muchachos. profe. Gracias por su Chao. atención. Chao, chao.